de este seminario taller. También tengo que hacer un saludo muy especial a la señora Sonia, que también hace parte del grupo de familias, de madres de familias que hacen parte de las diferentes unidades de servicio y que hacen parte del seminario taller. Para las madres de familia y las profesoras, bienvenidas al tercer módulo, al módulo número 3, la diversidad y la inclusión en la primera infancia. Ya estamos, con el favor de Dios, de hoy en 8 días, damos por terminado el seminario taller. Por lo tanto, la invitación es que hoy vamos a hablar sobre todas esas estrategias que son tan importantes en la inclusión en la primera infancia, en la diversidad. Ojo lo siguiente, que como lo ha explicado la profesora Vanessa, no es lo mismo diversidad e inclusión. Son dos conceptos muy, muy importantes en todo este tema. Ahora bien, de hoy en 8 días, me voy a adelantar para que lo tengamos presente. De hoy en 8 días vamos a tratar casos muy prácticos que haya en las diferentes unidades de servicio. Ejemplo, la profesora Astrid, que está en la ciudad de Barranquilla, y ya nos ha socializado que tiene 2 niños con discapacidad, y entonces aquí de hoy en 8 días vamos a tratar esos casos. Es decir, ejemplo, si tenemos un niño autista, ¿qué estrategias pedagógicas, qué estrategias familiares debemos realizar para poder avanzar con ellos? Que si tenemos un niño con discapacidad visual, si tenemos un niño con discapacidad auditiva, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos abordarlos? Ya hoy en día, gracias a su formación, a esta cualificación en el talento humano, ustedes ya pueden ir abordando todo el tema de la inclusión en la primera infancia. Mire que en el grupo de WhatsApp hay algunas madres, algunas profesores que han hecho unos aportes excelentes frente a algunas temáticas. Y estas temáticas nos están dando a entender a nosotros que ustedes están apropiándose de toda la temática del seminario taller socializada y dirigida por la profesora Yanis Vanessa. Entonces, ténganlo presente, de hoy en 8 días son casos prácticos. Profe, ¿qué hago con esa situación? De hoy en 8 días vamos a hacer. La profesora Yanis Vanessa también y el equipo interdisciplinario vamos a tener situaciones reales, situaciones prácticas frente a estas novedades. Entonces, por favor, desde ya. Antes de darle paso a la profesora Yanis Vanessa, voy a compartir con ustedes lo siguiente que hace parte de este ejercicio. Por favor, me confirman si ya se está viendo la presentación. Sí, señor. Gracias, muy amable. Sí, señor, sí se mira. Este drive que estoy compartiendo aquí y que ya fue colocado en el grupo de WhatsApp es necesitamos los datos de ustedes, los datos reales para el proceso de la certificación y el diploma. No quiero tener problemas de que es como el seminario anterior. Profe, ese no era mi número de cédula. Profe, así no se escribe mi nombre. Porque lo que nosotros hacemos es que cuando usted me escriba aquí su nombre en mayúsculas, sus apellidos, si tiene 2 nombres, 2 apellidos. Si solo tiene uno, pues uno no pasa nada. El número de documento, por favor, no lo escriban con puntos, déjenlo así, sin puntos. Profe, yo lo escribí con puntos, déjenlo así, no pasa nada. El número del celular y aquí lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, por favor, es muy importante que vayamos diligenciando esa información. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para realizar este ejercicio? De aquí al viernes, profe. Es muy importante. Todos los días en el grupo de WhatsApp voy a estarlo recordando. ¿Por qué? Porque necesitamos que todas, sobre todo en este momento, las personas que están haciendo presencia en la clase de hoy, gracias, profesora Nerilu, ya le doy la palabra, necesitamos que todas hagan su registro. ¿Listo? ¿Eso con qué fin? Para poder elaborar la certificación y el diploma. Listo, voy a dejar de compartir, de tener la presentación. Mientras le doy la palabra a la profesora Nelly, coordinador Diego, ¿me confirma si me está escuchando?
Profe, no, disculpe. Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Amén. No, disculpe, fue que Amén. subí la manito sin querer. No pasa nada. Bueno, Disculpe. ahora que alzó la mano, quiero preguntarle, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo me Muy le ha bien, ido? gracias a Dios. Excelente, gracias a Dios. ¿Sí? Sí, Bueno, señor. me alegra mucho. Y, profe Neiluz, ¿en qué parte del país se encuentra? Barranquilla. Ah, igual que la profesora, ya le digo el nombre, venga, le digo que el nombre de la profesora que también está en Barranquilla, Astrid. Sí, entonces ya son dos profesoras que están en Barranquilla. Excelente, mi profe. Muy amable. Entonces, por favor, me confirma, profesora Nelly Luz, si está viendo la presentación. Sí, señor. Gracias. Diversidad e inclusión. Sí, Muy señor. bien. Profesora Virginia, muy buenas tardes. Cuénteme, ¿tiene alguna pregunta? Buenas tardes. No, todavía no tengo preguntas. Ah, me alegra saludarla, profesora Virginia. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo Es está? que las manitos se Bien, ¿y están usted? subiendo, las manitos se están levantando solas. Ah, eso es porque quieren socializar. Ojo lo siguiente, mire, porque todo este saludo tiene una intencionalidad pedagógica. Y es que ustedes estén motivadas para cuando la profesora Yanis Vanessa les pregunte, estén motivadas a participar. Muy buenas tardes, profesora Vanessa, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, profe Carlos. Muy buenas tardes para todas. Gracias por conectarse, por estar ahí muy puntuales y muchas gracias, profe, por la actividad para que estén todas súper dispuestas a contestar cuando tengamos preguntas. Listo. Muy indiscretamente, profe, para que nadie nos esté escuchando, ¿ya está en Bogotá o todavía sigue en sus No, actividades? eso les iba a contar. Acá voy a confirmar lo que nos contaba la profe. Hoy estoy desde Valledupar y sí está haciendo un calor terrible, terrible. Está calentando muy fuerte. Bueno, listo, está bien. Profesora Vanessa, bienvenida. Entonces, la clase, Muchas gracias, profe. usted me diga, yo comienzo a pasar las diapositivas. Claro que sí, muchas gracias, profe. Nuevamente bienvenidas a cada una de ustedes. Me alegra saber que contamos aquí con madres de familia para que se apropien de estas temáticas tan importantes. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestro taller seminario el día de hoy, diversidad en la inclusión, como lo mencionaba el profe Carlos. Pues son dos términos totalmente diferentes. Ya sabemos las normas de participación rápidamente, entonces dirigirnos de manera muy respetuosa, levantar la mano o pedir la palabra si tenemos alguna intervención o queremos compartir algo, mantener micrófonos apagados, por favor. Mantener una participación activa, ya el profe Carlos nos ayudó ahí probando que sí les sirven los micrófonos y que estén súper activos para poder participar, ¿vale? Y tenemos un chat de preguntas y un espacio de preguntas que claramente vamos a dar respuestas al final, ¿listo? Siguiente, por favor. Bueno, nuestro propósito ya lo compartimos desde nuestro primer momento, entonces es comprender los principios de la inclusión y la diversidad en la primera infancia a partir del análisis teórico, reconociendo las particularidades y elementos de la inclusión, permitiendo enriquecer los campos de acción de las madres comunitarias desde una postura crítica y reflexiva, ¿vale? Siguiente. Bueno, entonces nuestra charla el día de hoy está enfocada desde el yo y el otro, una mirada de corresponsabilidad, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, vamos a empezar a unir y a entrelazar todas esas temáticas y todos estos conceptos que hemos venido trabajando al día de hoy. Siguiente, porfa, para que de esa manera ustedes puedan tener esa apropiación de la información, ¿no? Que no sean aprendizajes de momento, sino que sean aprendizajes significativos y reflexivos para ustedes. Entonces, rápidamente, ¿quién me dice rápidamente en el chat o levantamos la mano? ¿Qué es inclusión? ¿Qué es diversidad? ¿Qué se les quedó a ustedes? ¿Sí? De esas terminologías. Recordemos que aquí estamos tratando de hablar desde una terminología muy coloquial para que usted pueda cambiar ese chip y pueda comprender mejor esas temáticas tan importantes que estamos trabajando. Entonces, para ustedes, ¿qué es inclusión? ¿Qué es diversidad? ¿Qué se les quedó de eso? ¿Qué son las capacidades humanas? ¿Sí? Hace 8 días aclaramos la diferencia entre inclusión e integración. Entonces, ¿qué diferencia existe en estos dos términos? ¿Las voy leyendo o las voy escuchando?
Y por último, quiero que me digan cómo creen ustedes que los procesos de atención a la diversidad benefician la primera infancia. Por aquí tenemos a la profe Virginia. Pues yo entendí exclusión en la manera en que nosotros antes excluíamos a un niño especial porque no teníamos el conocimiento de que no lo debíamos de hacer. Entonces, en este momento, por medio de esta charla, de estos talleres, estamos entendiendo que a esos niños debemos de incluirlos, más no excluirlos. Ok, gracias, profe Virginia, por el aporte. ¿Quién más nos ayuda? Profe Iris. Muchas gracias, ¿no? Inclusión se dijo que era una filosofía de vida que responde a las necesidades de cada una de las personas y que no solamente debíamos verlo en el ámbito educativo, sino en el aspecto familiar, social, en lo cultural, en lo ético-social, en lo lingüístico, en lo económico, en todo lo que nos hace ser únicos. Muchas gracias, profe Iris. Muy bien. Bueno, ¿quién me ayuda con la última pregunta? ¿Cómo creen ustedes que los procesos de atención a la diversidad benefician la primera infancia? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué creen que ustedes que es importante hablar de estos procesos de atención a la diversidad y de aplicarlos? Mis profes. Con sus propias palabras, profesoras. ¿Cómo es que la pregunta, profesor? Y repite. ¿Cómo cree usted que los procesos de atención a la diversidad benefician a la primera infancia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué beneficia? Profe, porque reconoce las diferencias de cada ser humano. O sea, al hablar de diversidad, esto nos da a entender es que cada ser humano es diferente. No todos somos una misma persona. Somos diferentes, de entornos diferentes, de condiciones diferentes, de raza, de credo, todo diferente. Entonces, al reconocer esas diferencias y esa biodiversidad, nos permite entonces tener espacio, no solamente a las personas que catalogamos con condiciones diferentes, sino a todos los seres humanos. O sea, eso es lo bonito de la inclusión que reconoce esa individualidad, esas diferencias y nos da espacio en todos los sectores. Yo lo veo de esa manera, profe. Ok, profe Iris, muchísimas gracias por tu aporte. Señora, profe Diana, por acá está, señora. Yo veo que lo que dice la compañera estoy muy de acuerdo y que también dentro, para anexarle un poquito a lo que ella dijo, también se debe tener personas capacitadas. En este caso, por ejemplo, nosotras que atendemos niños y por muchas razones cuando no tenemos como ese conocimiento, llegamos involuntariamente, no sin querer, cometemos errores, ¿ya? Entonces, eso es lo que a mí por lo menos me ha gustado mucho este taller, que me ha abierto una expectativa más allá de lo que de pronto yo hacía, que estaba como limitada o de pronto como un miedo, un temor, y que no es así, porque de pronto se lo muestran como algo como terrorífico, por decir así, tener un niño con una discapacidad o con un aprendizaje pues diferente a lo que de pronto uno ha tenido. Entonces, mire que eso es importante, que uno también se debe capacitar para no cometer errores y vulnerarle los derechos a esos niños que pueden llegar a nuestras unidades de servicio. Sí, es muy cierto, profe Diana. Muchísimas gracias por tu intervención, a la profe Diana y a la profe Iris. Sí, claramente, por desconocimiento muchas veces cometemos errores sin querer, ¿no? Quizás afectamos todos esos procesos de esa primera infancia porque desconocemos cuáles son esos recursos o esos procesos desde la inclusión que me permiten a mí reconocer las diferencias de cada uno de mis niños. Entonces, muy bien, mis profes, vemos que nos están quedando muy claros estos términos. Entonces, felicitaciones a mis profes. Siguiente, porfa.
Entonces, aquí rápidamente, porque no me respondieron esa pregunta, les voy a hacer como un recorderis de las diferencias que tenemos entre integración e inclusión para que a ustedes les quede un poco más claro. ¿Listo? Entonces, recordemos que la integración nos trata de o nos habla de unir más no responder a las necesidades de las personas, mientras que la inclusión, como ya lo mencionaba la profe Iris, es una filosofía de vida que responde a todas las necesidades de todos los seres humanos. ¿Listo? La integración, digámoslo así, que responde solo a ciertas personas o a ciertas poblaciones. La inclusión me permite a mí brindar un acceso, ¿sí? Y responder a las necesidades de todos. Reconoce la diversidad, reconoce las diferencias, ¿sí? La integración nos habla más de un asistencialismo. La inclusión garantiza o permite garantizar los derechos de todos los niños y niñas, jóvenes y adultos, ¿sí? Como sujetos de derecho. ¿Listo? La diversidad habla de un todos. ¿Listo? La integración habla de cuidado, como ya lo mencionaban, está más enfocada al cuidado, al asistencialismo. La inclusión nos permite generar una transformación de los procesos, flexibilizar un poco esas estrategias para la intervención de nuestros niños. Y la diversidad nos habla de un enfoque a partir de ambientes y estilos de aprendizaje, que eso también ya lo vamos a ver más adelante, desde esas estrategias que podemos manejar en nuestras unidades de servicio. La integración nos habla de unas aulas especiales, ¿sí? Específicas para cierta población. La inclusión nos habla de un trabajo interdisciplinar, de cómo compartimos ese conocimiento para generar unos espacios adecuados dentro de los procesos y el marco de la inclusión. Y la diversidad nos habla de adaptación del contexto. ¿Listo? Siguiente, por favor. Siguiente, bueno, por tiempo les voy a compartir en el chat el link de este video. Acá se los voy a dejar porque creo que no lo alcanzamos a ver por tiempo, sino al final de pronto lo podemos dejar. ¿Listo? Es un video, rápidamente los voy a contextualizar, es un video que nos permite evidenciar la inocencia de los niños, ¿sí? Y de ese trabajo que se debe hacer con familia, cómo los niños no ven las diferencias y la familia, cuando los ponen a escoger allí una actividad que les pone la maestra, empiezan a buscar en cada imagen unas diferencias, ¿sí? Entonces somos los adultos los que quizás empezamos a generar unas etiquetas en nuestros niños. Entonces, ¿cómo desde nuestras unidades de servicio podemos evitar eso y empezamos a generar estos procesos de inclusión, no solo en nuestras aulas, en nuestros espacios, sino que también podemos vincular a las familias? Siguiente, por favor. Entonces, así nos damos cuenta cómo la inclusión es tan importante en nuestros procesos. ¿Sí? Profe Vanessa, Señor. ya colocamos el video que acabas de socializar en el grupo de WhatsApp, ya está para que las madres lo puedan ver. Listo, el videito tiene una duración de 3 minuticos, ¿vale? Para que lo tengan presente, es muy bonito y nos permite generar una reflexión muy bonita. Y le permite también de pronto a ustedes generar ese acercamiento con la familia y ver por qué es tan importante el trabajo con familia. ¿Listo? Entonces, como lo venimos trabajando y lo hemos venido socializando, encontramos que desde el marco inclusivo, como profes, como madres, debemos tener o asumir unos retos en relación a la inclusión y atención a la diversidad en la primera infancia. Algunos de ellos, y lo dijimos desde el primer momento, es cambiar el chip, transformar ese aprendizaje que tenemos, es decir, desaprender para aprender nuevamente, ¿vale? Transformar esos términos, esos discursos que quizás han estado muy marcados y que hoy la literatura nos dice que ha transformado para poder entender mejor la inclusión. Ver las transformaciones de cuidados, ¿no? Dejar de un lado la parte de cuidados y enfocarnos un poco más a esa parte pedagógica y educativa, que lo tenemos acá en la diapositiva, generar esa transformación educativa y pedagógica. Pero ¿cómo lo hacemos? Ya lo vamos a ver, vamos a aprender algunas estrategias, algunas de ustedes lo han dicho, por desconocimiento
muchas veces cometemos errores o por un desconocimiento los llevo por un camino que no es. Ya vamos a saber cuáles son esas estrategias y cuáles son esos procesos. Ya hemos visto cuáles son esas leyes que nos amparan y nos hablan un poco para comprender todos estos procesos, ¿no? Entonces es importante que ustedes vayan articulando, ¿no? Vamos a ir tejiendo todos estos conocimientos para poderlos llevar a la realidad. Como lo mencionaba hace un momento, uno de los retos más importantes es transformar los discursos. Es importante que yo con las familias pueda tener un discurso adecuado, ¿no? Pueda conocer la terminología actual. Ya no digo, por ejemplo, minusválido, ¿no? Digo persona con discapacidad física, por ejemplo. Entonces, poco a poco es importante que ustedes se vayan capacitando, se sigan capacitando para poder apropiarse de toda esta información que realmente nos lleva a cumplir todos estos procesos inclusivos. ¿Listo? Y transformar el rol, ¿no? Entonces, ya el rol de madres comunitarias, el rol de madre, el rol de familiar, acompañarlo y transformarlo como un agente de cambio, ¿sí? Cómo desde mi rol yo empiezo a generar esos cambios en la atención, ¿sí? Reconociendo la diversidad, reconociendo en los procesos de aprendizaje de cada uno de mis niños y niñas, ¿no? ¿Cómo puedo transformar mi rol y empiezo a vincular a la familia? No, pero es que la mamá es muy complicada. Bueno, ¿qué estrategia puedo buscar yo para vincularlo, para que esté más pendiente, para que comprenda un poco más todos esos procesos de inclusión? Hace 8 días les contaba el caso de o hace 8 o 15 días de una mamá que le cambió el rol, ¿no? Entonces llegó un niño con autismo, rechazo total, pero con los años ella tuvo un niño con autismo y que le tocó hacer agachar la cabeza y empezó a comprender, ¿no? ¿Por qué? Porque por desconocimiento estaba atacando a otra madre de familia, ¿no? Sin conocer cuál era el proceso real que estaba llevando esta mamita con su niño con autismo. Siguiente, porfa. Entonces, la idea es generar unas transformaciones desde el pensamiento, desde esos aprendizajes cerrados que en algún momento se han tenido. Entonces, ahora hablamos de la inclusión. Recordemos que la inclusión es una cuestión de justicia, de igualdad y de equidad. ¿Listo? Ténganlo muy presente. ¿Por qué? Porque la inclusión se ve como un bien común que beneficia a todos los seres humanos. ¿Listo? La inclusión también nos permite generar un diálogo, tener diálogos con diferentes posturas, con diferentes creencias. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. La inclusión nos permite reconocer a todos los seres humanos como sujetos de derechos. ¿Listo? Perdónenme aquí. La inclusión nos permite evidenciar y generar que los escenarios deben propiciar espacios de calidad. ¿Listo? Deben promover el desarrollo de los diversos talentos y habilidades. Y es allí cuando yo hago la caracterización, nos lo decía el decreto 1421. Yo debo caracterizar, ¿para qué? Para reconocer cuáles son los talentos de mis niños y niñas, cuáles son esas habilidades, cuál es su estilo de aprendizaje, para de esa manera poder propiciar mejores espacios de inclusión. Siguiente. Entonces, listo, para abordar un poco, digamos que la población que ustedes tienen más cercana para generar los procesos de inclusión es la población con discapacidad, ¿cierto? Más allá de poblaciones específicas, digamos población desplazada o víctima de conflicto armado, la mayor cantidad de niños que nos llegan a nuestras unidades de servicio son las personas o niños y niñas con discapacidad. Entonces, acá rápidamente mi pregunta es, para ustedes, ¿qué es discapacidad? En su mente, ¿qué tienen de discapacidad? No me vayan a buscar en Google o en Internet. Para ustedes, ¿qué es? ¿Qué es la discapacidad? ¿Cómo definen la discapacidad? Con sus propias palabras, profesoras. Lo que ustedes, como lo dijo la profesora Vanessa, ¿qué entendemos por discapacidad? ¿Quién nos ayuda rápidamente? Pues con mis propias palabras, profe, yo definiría a una persona con discapacidad que se le dificulte hacer o desarrollar algo. Pues para mí sería algo así. Ok, entonces por aquí nos dicen una persona que se le dificulta. ¿Quién más? ¿Quién más nos ayuda? Mis profes.
Mis profes. A ver, profesor, aquí no hay respuesta equívoca. Cualquiera Acá puede- todos estamos aprendiendo, sí, señor. Lo hacemos democráticamente. Profe Livia, señora. Sí, podemos decir que la discapacidad es un limitante de un ser humano. Puede ser ya bien sea en forma de, ¿cómo se le digo? Físico o intelectual, o también puede ser una discapacidad no tener la facilidad económica para hacer algo. También puede ser incluir eso. Entonces, la discapacidad se puede mirar de esa forma, que es un limitante para una persona o para un ser humano de no poder realizar algo. Esa es una discapacidad. Vale, muchas gracias, profes. Pues digamos que la literatura científica nos dice que la discapacidad es una limitación, puede ser cognitiva, física, listo para que lo tengan presente. Pero resulta que todos estos términos han evolucionado y a mí me gusta mucho un término que propuso el maestro Fernando Andrade, ¿sí? Y quiero que ustedes se queden con esta definición que les voy a brindar, ya que la discapacidad, si la traducimos y la separamos, la separamos de la palabra capacidad, ¿sí? La dividimos en dos. Dis es la falta de, ¿no? Entonces, si la traducimos, discapacidad es la falta de una capacidad. Resulta que el maestro Andrade pone esto en tela de juicio y separa la pone entre comillas, ¿sí? Digámoslo así, anulando la falta de y resalta la capacidad. Entonces, la invitación a ustedes desde hoy es que ustedes a todas estas personas, niños y niños que nos llegan, que tienen una discapacidad, que tienen un diagnóstico, dejemos el diagnóstico de lado y nos basemos en la capacidad, ¿listo? Hablemos de la capacidad que tiene este sujeto para potenciar, digamos, esas falencias o esas limitaciones que tienen. Siguiente, porfa. Por eso acá les construí una definición un poco más clara para que ustedes la tengan. Discapacidad desde la mirada del maestro Andrade es una capacidad diversa, ¿sí? Donde tienen unas características, ¿sí? Todas las personas tienen unas características diferentes, unas habilidades diferentes, una condición biológica diferente. ¿Listo? Recordemos los términos que no debemos usar. La discapacidad no son mongólicos, ¿sí? La discapacidad no nos habla de personas enfermas. Muchas veces confundimos discapacidad con enfermedad, entonces decimos el enfermito. Ojo, la discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad anteriormente se conocía que eran personas estúpidas, ¿sí? Se reconocían como personas idiotas, personas que tenían maldiciones, que eran brutos o eran incapaces. Ojo, nada de esto se asemeja a la discapacidad. Pero importante, perdón, tenemos un micrófono encendido que nos está haciendo interferencia. Porfa, mis profes. Entonces, recordemos que la discapacidad no es una enfermedad, ¿listo? No es una enfermedad, ¿vale? Puede ser producida por una enfermedad. Yo puedo tener discapacidad visual por un glaucoma, ¿sí? Fue producido porque me causó, digámoslo así, ceguera, ¿listo? Pero no es igual a una discapacidad. Dentro de la discapacidad tenemos la discapacidad motora, las de trastorno de desarrollo, las cognitivas, perdón, de neurodesarrollo, las cognitivas y las sensoriales. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Con cuáles son las que más tenemos acercamiento quizás? ¿Sí? Las de trastorno del neurodesarrollo, que conocemos como ¿qué? Como el autismo, quizás discapacidad visual, discapacidad auditiva. ¿Y cuáles son las más comunes? Quizás el síndrome de Down. ¿Listo? Vamos a trabajar un poco y vamos a conocer un poco más de cada una de ellas, porque escuchamos mucho. Yo tengo un niño con autismo. ¿Qué es el autismo, profes? ¿Conocemos qué es el autismo? ¿Qué es la discapacidad visual? Entonces vamos a abordar un poco de estos para de esa manera poder hablar de esas estrategias. Ojo, y aquí hago un paréntesis antes de que se me olvide. Como lo mencionaba el profe Carlos hace un momento, por favor, mis profes, para dentro de 8 días vamos a trabajar casos puntuales.
yo voy a traer unos casos de autismo, unos casos de síndrome de Down, de discapacidad visual y auditiva, pero es importante que ustedes tengan sus propios casos. Profe, no sé, me llegó un niño con estas características, ¿qué puedo hacer? Es importante que dentro de 8 días socialicemos y podamos intercambiar toda esa información para poder darles unos tipsitos que quizás les pueden servir mucho. ¿Listo, mis profes? Siguiente, por favor. Entonces, no se les olviden dentro de 8 días, muy juiciosos con esos apuntes de esos casos especiales que tienen y que quizás en algún momento tuvieron y no supieron cómo abordarlo o que actualmente los tienen y no tenemos como la estrategia específica. ¿Listo? Entonces, hablamos de discapacidad motora, ¿vale? Entonces, la discapacidad motora o física es esa anomalía en la estructura corporal, ¿sí? Y de apariencia, ¿sí? Con anomalía en la función de algún órgano o sistema. Esto es por esta definición es brindada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Listo? Esta discapacidad en muchos casos puede aparecer en los primeros años de edad. ¿Listo? También esta discapacidad se puede dar por algún accidente, para que lo tengan presente. Ocurre porque se genera, digámoslo así, ay, se me fue, una afectación, ¿sí? En algunas áreas del cerebro, para que lo tengan presente. Bueno, debemos tener claro que tenemos parálisis cerebral, ¿vale? La parálisis cerebral se da en 4 tipos. Siguiente, porfis. Listo, para que lo tengan presente. Muchas veces también en nuestras unidades de servicio nos llegan chicos con parálisis cerebral. Realmente sabemos qué es la parálisis cerebral, entonces ya sabemos que es una afectación, ¿sí? En alguna parte del cerebro que afecta la movilidad, ¿listo? En algunos casos. Entonces tenemos parálisis cerebral espástica, ¿sí? Que son los músculos rígidos y afecta al 70 al 80% de la población. Tenemos la parálisis cerebral atetósica, que son algunos movimientos involuntarios e incontrolables de la persona, ¿listo? Tenemos parálisis cerebral atáxica, que afecta del 5 al 10%. ¿Qué afecta? Afecta el equilibrio y la coordinación, ¿listo? Pueden tener una marcha inestable, ¿listo? Pueden tener los pies muy separados. Y tenemos la mixta, ¿listo? Que son los síntomas entre 2 o 3 de las anteriores, ¿listo? Ojo, la parálisis cerebral a veces puede tener afectación cognitiva. No siempre la parálisis cerebral tiene una afectación cognitiva, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Siguiente. Entonces, vamos a tener aquí algunas estrategias que ustedes pueden manejar si nos llegan casos puntuales. Digamos que estas son algunas estrategias globales, ¿listo? Dentro de 8 días vamos a tener unos casos muy específicos que también les van a ayudar con esas estrategias. Si alguna de pronto ha tenido alguna persona con parálisis cerebral, nos puede contar su experiencia, ¿listo? Primera estrategia, ojo. Al igual que a todos mis chicos, debo caracterizarlo, ¿no? Entonces, debo reconocer cuál es su postura y cuál es el proceso de desplazamiento que tiene. ¿Listo? Puedo mejorar la postura, manejar actividades de coordinación y mejorar el equilibrio. ¿Listo? Puedo trabajar actividades que le permitan reconocer el cuerpo. ¿Sí? Que le permitan reconocerse. Esta actividad de reconocimiento del cuerpo no solo es para personas o no se trabaja mucho solo con personas con discapacidad motora, sino que la podemos trabajar mucho con discapacidad cognitiva o con nuestros chicos con autismo, ¿sí? Es importante que ellos reconozcan su cuerpo y manejar todas esas actividades que estén relacionadas. ¿Cómo lo puedo hacer? Con rompecabezas, de pronto con videos, ¿sí? Con actividades que les permitan reconocerse. También podemos trabajar actividades que potencien ese funcionamiento de los niños y de las niñas, ¿listo? Entonces es importante que trabajemos de pronto con pelotas, con lazos para poder mejorar, ¿sí? Esas hipotonías musculares o esos procesos musculares que afectan la movilidad. Potenciar es importante con esta y con todas las discapacidades, potenciar la autonomía y la independencia. ¿Por qué? Porque muchas veces como profes, como
madres, como familia, como amigos, quizás muchas veces somos muy sobreprotectores y limitamos los procesos de autonomía e independencia. Entonces resulta que se tiene en la cabeza que como tiene alguna discapacidad, entonces no puede. No, es que él no puede. No, él no puede ir al baño solo, él no puede escoger su ropa, él no se puede vestir. Ojo, hay diagnósticos médicos muy específicos que claramente limitan los procesos. Entonces, una persona que tiene afectación en sus 4 extremidades, pues difícilmente puede generar una actividad de vestirse solo, escoger su ropa, ¿sí? Pero tengamos en cuenta la opinión. Oye, ¿qué te quieres poner? Es importante que esto lo trabajemos con la familia, ¿sí? ¿Qué te quieres poner? ¿Quieres la camisa roja, la amarilla, la blanca? Reconozcamos esos procesos de autonomía e independencia también en nuestras unidades de servicio, ¿sí? Muchas veces, no, es que no puede, no, yo le voy a ayudar a rasgar el papel porque no puede. Ojo, si yo no enseño y no genero esos procesos, difícilmente pueden aprender, pero si yo enseño, ¿sí? Y genero esos procesos de repetición, mis chicos van a poder aprender y pueden ser personas autónomas o independientes. Ojo con eso. Otro punto importante, reconocer esas habilidades comunicativas verbales o no verbales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el chico no tiene procesos verbales de comunicación, ¿cómo yo puedo como maestra flexibilizar y buscar otras estrategias? ¿Cuáles tenemos? Tenemos las agendas comunicativas, ¿sí? Como por medio de una cuadrilla o de un, ay, se me fue, pictograma, podemos generar unos procesos para nuestros niños y niñas. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes conozcan todos estos apoyos que podemos tener. Como lo mencionaba, apoyarse en los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, que son estas agendas de comunicación. ¿Listo? Podemos trabajarlas mucho. Respetar los estados de ánimo. Muchas veces queremos que nuestros niños y niñas estén dispuestos todo el tiempo. Esto no solo con personas con discapacidad, sino con todos nuestros niños y niñas. Nosotros muchas veces en nuestro día a día tenemos días muy difíciles donde no queremos que nos hablen, no queremos que me abracen. Entonces, respetemos las emociones de nuestros niños. ¿Listo? Así como muchas veces a nosotros nos gusta que respeten las nuestras, respetemos esos estados de ánimo de nuestros chiquitines. Y ojo, eliminar cualquier barrera física que limite un libre desplazamiento. Entonces, buscar esos procesos estructurales que me permiten a mí el libre desplazamiento de nuestros chicos que tienen alguna dificultad o limitación motora. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Siguiente. Por otro lado, entonces, tenemos la discapacidad intelectual, que como lo mencionaba hace un momento, esta terminología ha evolucionado mucho y es lo que conocíamos anteriormente como retraso mental. Entonces, ya no hablamos de retraso mental, sino que hablamos de discapacidad intelectual. Pasó, trascendió este término, evolucionó y se hablaba también de discapacidad cognitiva. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta cómo ha evolucionado nuestro discurso. Pues se recomienda entonces trabajar estos términos actualizados y hablamos de discapacidad intelectual. Sí, entonces, ¿qué nos dice que es la discapacidad intelectual desde la literatura científica? Entonces, son todas esas limitaciones en habilidades intelectuales de razonamiento, de planificación, de resolución de problemas y de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, es importante que dentro de esos procesos que ustedes manejan, una de las estrategias es poder respetar las autos, ¿sí? O potenciar las autos, la autoestima, la autodeterminación. Si yo acá llegara el día de hoy con una bandeja de chocolates, de galletas, ¿sí? De gomitas y se las paso a ustedes donde estuviéramos de manera presencial, bueno, ¿quién quiere galletas? Me van a levantar la mano, ¿cierto? Ustedes pueden decidir por ustedes, ¿sí? ¿Quién quiere chocolates? Levantan la mano y se les pasa la bandejita. ¿Quién quiere gomitas? Ustedes eligen. ¿Quién no quiere? Alguien puede decir, no, yo no quiero porque sufro del azúcar, entonces no quiero, ¿sí? Tengo la autodeterminación de poder elegir. Muchas veces nosotros limitamos esos procesos en nuestros niños y niñas, ¿sí? Llámese por la sobreprotección, por la atención, por, bueno, ¿sí? Entonces es importante que ustedes reconozcan las autos de nuestros niños y niñas. ¿Listo?
digamos que dentro de la discapacidad intelectual, el caso que más tenemos o que llegan a nuestras unidades de servicio, que más conocemos, es el síndrome de Down, ¿sí? Recordemos que el síndrome de Down eso es una alteración genética que se da, si quieren pasémoslo a la siguiente diapositiva, por favor, porque se duplica el cromosoma 21. En el cromosoma 21 deben ir 2 cromosomas, resulta que cuando se presenta el síndrome de Down hay 3. Papá tiene, digamos, cuando se generan estos procesos, entonces mamá y papá deben, cada uno da 23 cromosomas, mamá da 23, papá da 23. Resulta que cuando se genera una trisomía 21, uno de los dos papás manda un cromosoma de más, ¿sí? Y se duplica en el cromosoma 21. Es allí donde se genera el síndrome de Down o como se conoce trisomía 21. Sabemos que nuestros niños tienen algunos rasgos especiales, entonces tienen ojos, digámoslo así, achinados, tienen su cabeza pequeña, su lengua es más grande que la boca, tienen cuello corto, los pliegues de sus manos están unidos, ¿sí? Es decir, si ustedes se miran las manos, cada una tiene su pliegue, uno más arriba que el otro. Nuestros niños, por eso a ellos también hay que trabajarle muchísimo la motricidad fina. Entonces, ¿qué actividades puedo trabajar la motricidad fina? Algunos de ellos sufren de hipotonía muscular, entonces, ¿cómo puedo trabajarlo? ¿Sí? Algunos, y esto quizás muchos no lo saben, tienen afectación cardíaca. Entonces, ¿cómo yo indago en la familia o con la mamá cuáles son esas características médicas? Porque a partir de allí también, cuando yo tengo esa interacción con familia, puedo reconocer y puedo generar un plan de trabajo exclusivo y apropiado para cada niño. Entonces, porque yo no puedo ponerle a un niño con síndrome de Down y con afectación cardíaca, no sé, hacer carreras, ¿sí?, de obstáculos que le vayan a generar alguna afectación. Entonces, es importante, por eso es importante tener una comunicación directa con la familia. Siguiente. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Algunas de las estrategias que podemos trabajar con nuestros chiquitines, con nuestros niños y niñas. Uno, fortalecer los procesos de atención, ¿sí? Ellos sufren, la mayoría de ellos, recordemos que no todos los casos ni de autismo ni de síndrome de Down son iguales, ¿sí? Tienen problemas de atención y de concentración. Entonces, buscar estrategias y actividades que me permitan a mí fortalecer esos procesos. Dentro de 8 días con estos casos específicos les voy a dar unas actividades muy precisas que les pueden ayudar con esto. ¿Listo? Aumentar la capacidad de asumir y de mantener una instrucción, ¿sí? ¿Cómo pueden ejecutar esa instrucción que les estoy dando? Entonces, pueden generar instrucciones muy claras, ¿sí? Sube el escalón con el pie derecho, o ellos generan mucho la imitación. Entonces, ¿cómo desde la instrucción y la imitación yo les permito a ellos entender y comprender la información? Otra de las estrategias es desarrollar habilidades comunicativas que les permitan comprender las intenciones, ¿sí? Porque muchas veces yo puedo generar una instrucción, pero parece que yo le estuviera hablando en chino, porque o hago una instrucción muy larga o no es clara, ¿sí? Pásame el cubo rojo, por ejemplo, pásame el cubo rojo y yo se lo estoy mostrando, ¿sí? Para que él pueda asociar la información. ¿Listo, mis profes? Interpretar el lenguaje no verbal. Es importante que nosotros reconozcamos, ¿sí? Y generemos esas actividades cuando nuestros niños no tienen esa comunicación verbal. Entonces, ¿cómo yo empiezo a interpretar? Hace 8 días alguien me decía que tenía una persona con autismo y que la persona se tornaba agresiva. Entonces, ¿cómo también yo empiezo a interpretar esos detonantes? ¿Listo? Entonces, todos esos casitos muy puntuales, por favor, para dentro de 8 días. ¿Listo? Generar una exploración guiada, fortalecer el desarrollo motor fino y grueso, que era lo que yo les estaba mencionando hace un momento, para potenciar esa hipotonía muscular. Generar estrategias de autorregulación y que puedan planificar, llevar ese paso a paso de, ¿listo? Y claramente, como lo mencionaba, potenciar la autonomía y la independencia. Siguiente, desde mi fundación nosotros trabajamos para eso, para potenciar los procesos de autonomía e independencia que son tan importantes, porque cuando falta papá y mamá, que es de nuestras personas con discapacidad, si no se han generado y se han trabajado en esos procesos de habilidades de la vida diaria. ¿Listo? Trastorno del espectro autista.
es un trastorno neurológico del desarrollo que se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y que está durante todo el ciclo vital. Hoy en día hay muchos casos, ¿sí? Han salido muchos casos que se han detectado, estos casos de autismo en la adultez, ¿sí? Pero principalmente se identifican los 3 primeros años de vida. Por eso es importante que ustedes como agentes, ¿sí? Son ese primer contacto debemos recordar que nosotras como maestras o como madres comunitarias no podemos diagnosticar. Yo no puedo decirle, ay, mamita, es que imagínese que yo estaba viendo unas características y unas conductas del niño y el niño tiene autismo. Nosotras no diagnosticamos. Ojo, identificamos algunas características que nos permiten llevar, ¿sí?, a la mente y decir, oiga, este chico puede tener autismo. Entonces, desde ese trabajo interdisciplinar y ese trabajo con psicología, yo lo trabajo y le digo a la mamá, ¿sí? Mamita, es que he visto unas características en el niño, ¿sí? Porque no lo llevo al pediatra y le comenta que el niño no está generando contacto visual, que me está hablando en tercera persona, a ver qué le dicen. Entonces empiezan a trabajar. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba hace 8 días, muchas veces a nosotras como mamás se nos dificulta creer y aceptar que nuestros niños tienen alguna discapacidad. Entonces es importante que ustedes aprendan a reconocer algunas de las características que les voy a mencionar en estos niños, ¿sí? Digamos, en estos rangos de edad. Es importante que en esa primera infancia ustedes identifiquen esas características. Genera poco contacto visual. Ojo, todos los chicos con autismo no son iguales. Yo tengo chicos con autismo que te miran a los ojos, que les gusta el contacto físico, un abrazo, que le pongas el brazo, la mano encima, ¿sí? A otros no les gusta. Entonces es importante. Tienen dificultad para relacionarse, ¿sí? Tienen dificultad en esas habilidades sociales. Ojo, ¿listo? Muchos de ellos hablan en tercera persona. A Vanessa le gusta el agua. Vanessa tiene calor. Vanessa quiere jugar, ¿sí? Nunca dicen, o en algunos casos no dicen, yo quiero jugar, yo tengo calor, sino están hablando en tercera persona. Muchos de ellos les molestan los ruidos, entonces, ojo, cuando yo estoy haciendo una actividad en mi unidad de servicio y veo que puse el radio, ¿sí? O están taladrando en el lugar del lado y mi niño repela los ruidos, ojo, es importante tener eso, ¿listo? Algunos de ellos producen risas y llantos inesperados, ¿sí? Estos son procesos de regulación de ellos, ¿sí? Frente a alguna situación. Entonces, no sé, no les molestó que la profesora llegara vestida hoy de rojo. Entonces, ellos empiezan a llorar mucho y usted no sabe por qué. Es porque está repelando, está teniendo una afectación visual. ¿Listo? Movimientos estereotipados. Vemos esos niños que tienen un movimiento repetitivo. Ojo, y lo mencionaba también hace 8 días. Identifiquen un objeto que le permita regularse, ¿sí? Muchos de ellos les gustan los carritos, un esfero. La comunicación con la mamá es primordial. Oiga, ¿qué le gusta? No, le gusta el dinosaurio. Ok, cuando mi chico, mi niño o niña llegó y tuvo una frustración gigante, yo le paso el objeto y esto lo va a ayudar a regularse. Entonces es importante que lo tengan presente, ¿sí? Para evitar esos procesos de ansiedad. Muchos tienen dificultad comunicativa, ¿sí? No presentan comunicación verbal, entonces para que lo tengan presente. Flexibilidad de pensamiento y de la conducta, es importante que lo tengan muy, muy presente. Siguiente, por favor. Entonces, que tengan en cuenta todas estas características. Con ellos es muy importante, las que tienen chicos con autismo, que manejen los pictogramas. Sí, los pictogramas es una estrategia muy chévere para trabajar con ellos porque ellos son muy rutinarios. Sí, entonces, si ustedes tienen hoy acomodado el aula de una manera, ustedes no lo pueden cambiar de la noche a la mañana porque nuestros chicos con autismo van a repeler y van a entrar en un estado de frustración. Entonces, es importante, digámoslo así, como contarles a ellos, mañana vamos a cambiar esta silla para este lado, nos ayudas como involucrarlos para que no queden en ese choque tan fuerte, o digamos en las casas. Cuando tienen la cama hacia la pared y resulta que se fueron a estudiar y llegó y la mamá le puso la cama en la mitad, ellos entran en un estado de frustración muy fuerte porque son muy rutinarios y los van a llevar a la unidad de servicio. Siempre los llevan por la ruta a la derecha, pero hoy le dio a la mamá cambiar de ruta por la izquierda, es muy difícil para ellos. Entonces es importante
ser, digámoslo, como hoy no nos vamos a ir o mañana no nos vamos a ir acá por el camino, vamos a irnos por la izquierda porque, y poder darles esta instrucción con antelación, ¿listo? Para que no vayan a generar esos procesos de frustración. Entonces, algunas de las estrategias que podemos manejar: brindar instrucciones cortas y muy claras, ¿listo? No esperar que los chicos con autismo me generen contacto visual, no tener estímulos distractores. Yo sé que nosotras muchas veces en nuestros aulas, unidades de servicio, decoramos muchísimo. Cuando tenemos unas personas con autismo, lo importante o lo que se recomienda es que el espacio sea totalmente blanco, porque logran distraerse muy fácil. ¿Sí? Si yo le estoy dando una instrucción, pero tengo el reloj encima que está haciendo clic, 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 él está concentrado, es en el reloj y no me está poniendo atención. Entonces es importante eliminar todos esos distractores. Brindar paso a paso la instrucción para que pueda ser comprendida, ¿listo? Permitir también que estén solos, ¿sí? Brindarles ese espacio de autorregulación es importante. Anticipar cualquier caso, cualquier cambio de rutina, que es lo que les estaba mencionando. ¡Ojo! No utilizar lenguaje con sentido figurado, ¿sí? Ellos son muy literales. Por ejemplo, yo no le puedo decir a una persona con autismo, jaja, es que me voy a morir de la risa. ¿Acaso uno se muere de la risa? Sí, ellos no entienden como ese doble sentido, es importante que lo tengamos presente. Utilizar y apoyarse en las habilidades y preferencias. Si a estos chicos, ustedes tienen un niño, una niña que les gustan los carros, les gustan los aviones, los dinosaurios, ¿sí? Como desde yo un juego, ¿sí? Con el dinosaurio puedo enseñarle quizás a leer, ¿sí? Quizás a escribir. Entonces, ¿cómo me apoyo en esas habilidades para potenciar las debilidades? Siguiente, por favor. Bueno, el tiempo se nos va volando rápidamente. Discapacidad sensorial. Dentro de la discapacidad sensorial encontramos la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y la sordoceguera. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. En la discapacidad visual puede tratarse de una persona ciega o con baja visión. Ojo, en estas edades también podemos identificar la visión de nuestros niños, el que se pega mucho al cuaderno, ¿sí? A la guía que le doy, al tablero, al televisor. Es importante que identifiquemos, ¿listo? Recordemos que algunas de las causas puede ser congénita o adquirida, ¿listo? Puede ser repentina también por un accidente. Nosotros los que estamos acá conectados no estamos exentos quizás de tener una discapacidad. ¿Listo? Siguiente. Tenemos también anterior, bueno, recordemos, perdón, siguiente. Acá encontramos el tablero Braille, que es el sistema universal de lectura y escritura de las personas ciegas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ustedes también pueden tener un acercamiento de este sistema. ¿Listo? Es un sistema universal. A diferencia de la lengua de señas colombiana, este sistema está en todo el mundo, ¿vale? Para que lo tengan presente. Siguiente, algunas de las estrategias que podemos utilizar es facilitar el reconocimiento del entorno, entonces de la unidad de servicio. Yo le digo a mi niño o a mi niña que tiene baja visión o que tiene una discapacidad física que reconozca dónde están los muebles, dónde está la mesa, dónde está la entrada, ¿sí? Para que puedan tener una mayor movilidad. Reconocer las habilidades y las capacidades de nuestros niños es primordial. Otra vez, fortalecer la autonomía y la independencia es primordial. Tener un acercamiento al sistema Braille, tener un apoyo interdisciplinar para concientizar a las familias de nuestros niños con discapacidad visual. Como lo menciono, es muy difícil la aceptación y muchas de estas familias no llevan a estos niños a las unidades de servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ven, ¿sí? Tuve el caso especial, creo que les conté a ustedes, o no sé si fue al otro grupo, donde tuve una mamita de un CDI que se negó a llevar su niña porque decía, ¿para qué si ella no ve? Llevaba al niño mayor, a la otra niña la dejaba en la casa porque ¿para qué la sacó al parque si no ve? Si se estrella con todo. Entonces es importante que ustedes generen ese trabajo con la familia. Generar adaptación de material, donde generando descripciones auditivas. ¿Listo? Siguiente. Encontramos la discapacidad auditiva, ¿listo? En la discapacidad auditiva encontramos que es son procesos de
limitación auditiva puede ser parcial o total. ¿Listo? Cuando es total, pues es discapacidad auditiva o sordera. O podemos tener hipoacusia. ¿Listo? Se pueden encontrar. Las causas pueden ser neonatales, ¿sí? Pueden ser ocasionadas por golpes también, por enfermedades como la meningitis, la sarampión y la exposición a sustancias tóxicas pueden también generar una sordera. ¿Listo? Siguiente. Ojo, acá un término que quiero aclarar y que escucho mucho, persona sordomuda. Ojo, ese término no existe y no se debe utilizar porque las personas con discapacidad auditiva no tienen afectación en sus pliegues vocales. ¿Listo? Entonces, jamás debo utilizar el término sordomudo. Son personas sordas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Siguiente. Esta es la lengua de señas colombiana, ¿sí? La lengua de señas, a diferencia del braille, sí se da por cada país. ¿Listo? Es digamos lo que es como el idioma de las personas sordas, que igual a nosotros los oyentes. Entonces, los colombianos hablamos diferente a los españoles, a los mexicanos. Sí, ellos también tienen sus señas de acuerdo al país. La de nosotras se llama lengua de señas colombiana, para que lo tengan presente. Siguiente, por favor. Entonces, algunas de las estrategias que podemos trabajar con personas sordas, con nuestros niños y niñas sordos, es facilitar apoyos visuales, ¿sí? Reconocer las habilidades y capacidades, fortalecer autonomía e independencia, ojo, tener un acercamiento de lengua de señas colombiana. Es importante que ustedes motiven a las familias a aprender lengua de señas colombiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las familias generan un propio lenguaje, una propia lengua en su familia. Y no es fácil para los niños cuando crecen después adaptarse a la lengua de señas colombiana. Entonces es importante impulsar a las familias tanto a aprender braille como aprender lengua de señas y ustedes también pueden aprender lo básico que es muy importante para la comunicación. ¿Listo? Apoyo interdisciplinar, adaptación de material y generar descripciones visuales. ¿Listo? La mayoría o todas las personas sordas son muy visuales, por eso ustedes ven que cuando unas personas con discapacidad auditiva están haciendo sus señas, gestualizan mucho, ¿sí? Porque el lenguaje real está se me fue gesticulación. Entonces ellos son muy gestuales, ¿listo? Por eso ustedes los ven y se ríen mucho o gesticulan muchísimo, ¿listo? En eso, entonces es importante que reconozcamos la lengua de señas colombiana. ¿Listo? Siguiente. Uy, el tiempo se nos va volando. Estrategias de calidad de vida. Es importante que ustedes desde sus escenarios, desde sus unidades de servicio, puedan generar unos procesos o unas estrategias de calidad, ¿sí? De calidad de vida, de calidad educativa y de calidad familiar. ¿Listo? Entonces, allí encontramos que algunas de las estrategias que pueden trabajar es reconocer, ¿sí? Al otro con dignidad como un ser igual a mí, que lo hemos venido hablando. Ojo, la calidad no me da de lo que me sobra, ¿sí? Desde mi ámbito profesional, personal y familiar, yo genero unos procesos de calidad desde ese reconocimiento y esa sensibilidad que venimos hablando desde el primer encuentro, ¿listo? Desde ese humanismo, ¿sí? Reconocer al otro como un ser igual a mí, ¿listo? Debemos tener las mismas características para hablar de calidad de vida. Debo reconocer las diferencias, ¿listo? Reconocer las diferentes formas de vivir, me pregunto a mí, si yo reconozco realmente esas otras culturas, si estoy generando ese acercamiento, ¿sí? Y ese respeto por las creencias o por sus posturas políticas, entonces es importante que ustedes empiecen a generar todos esos procesos, ¿sí? Porque no, digámoslo así como lo tengo en esta frase, ustedes, perdón, acá hago un paréntesis, yo les había dejado una lecturita y esto nos permite entender esto de calidad de vida. Espero que la hayan hecho y si no, para que la puedan hacer dentro de 8 días. Porque les voy a leer acá. Dice, yo soy porque nosotros somos. Yo soy feliz si tú eres feliz. Es importante que reconozcamos que desde la otra persona yo estoy construyendo y le enseñemos a nuestros niños y niñas a reconstruir desde la justicia y la equidad. ¿Listo? Siguiente. Siguiente.
Entonces es importante que en este tercer taller y seminario nosotros nos apropiemos de todos estos procesos y esos conceptos que hemos venido hablando. ¿Para qué? Para reconocer, ¿sí?, que la educación inclusiva nos permite garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Cuando yo sé qué es discapacidad, cuando conozco de qué se trata cada discapacidad, yo estoy garantizándole las condiciones a cada uno de estos niños y niñas que llegan a mis unidades de servicio, ¿listo? Por eso es importante recordar el decreto 1421, para que cada una de ustedes se meta en la cabeza, ¿sí?, se apropie que debemos caracterizar, ¿sí?, a cada niño, que nuestras unidades de servicio se deben adaptar a nuestros niños con discapacidad o a todos nuestros niños, y que debemos eliminar barreras, ¿sí? Que desde nuestro rol siguiente debemos eliminar esas barreras en donde reconocemos esas minorías poblacionales, ¿listo? ¿Para qué? Para que dentro de estos escenarios se puedan generar procesos de participación, se puedan generar procesos de pertenencia y se puedan generar procesos reales de inclusión, ¿listo? ¿Desde qué? Desde esos ajustes razonables, desde unos planes individualizados, donde yo desde ese trabajo interdisciplinar, ¿sí?, genero unos procesos de apoyo y genero o consolido unas redes de apoyo con la familia. ¿Listo? Siguiente, donde también reconozco los estilos de aprendizaje y debo generar y trascender las pedagogías y las didácticas de cambio. ¿Listo? Es por eso que ustedes tengan en sus procesos y tengan claro el diseño universal. Siguiente, el diseño universal, ¿sí? O el DUA, para que lo tengan presente. ¿Qué nos permite el DUA? El DUA nos permite propiciar unos escenarios desde unas diversas formas de enseñanza para el aprendizaje, propiciar múltiples formas de metodologías, ¿sí? Para de esa manera generar unos estilos de aprendizaje o tener en cuenta unos estilos de aprendizaje para los procesos, donde también tengo en cuenta la plasticidad cerebral, es decir, donde el cerebro empieza a tener una modificación para generar nuevos estilos de aprendizaje. ¿Listo? Espérame que se me cerró acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué me permite el DUA? El DUA me permite almacenar información, organizar, articular, ¿sí?, apropiar y aplicar. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy presente. Es importante reconocer que el DUA desde el marco educativo nos permite reconocer a todos los niños y niñas, ¿sí?, reconocer esas diferencias y reconocer que pueden aprender de diversas maneras. ¿Listo? Ojo, nosotras como profes y madres comunitarias debemos reconocer esas diferencias en el aula. ¿Listo? El DUA también nos permite aplicar prácticas, espacios, materiales y metodologías buscando una adaptación a cada uno de nuestros niños. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Siguiente. Acá lo que les mencionaba hace un momento, debemos tener en cuenta los estilos de aprendizaje para generar una plasticidad cerebral, que eso se los voy a profundizar dentro de 8 días porque por tiempo vamos volando. Siguiente, por favor. Bueno, este es otro videíto. Bueno, ya para ir cerrando, este también creo que les voy a compartir aquí el link para que lo podamos ver, ¿sí? Y antes de cerrar con la frase que tengo en la última diapositiva, sí quiero que nosotros tengamos en cuenta que cuando el sistema educativo, ¿sí?, se aleja de los modelos educativos, se intenta uniformar la enseñanza, ¿sí?, mejorar los procesos y los resultados de aprendizaje para que todos los niños y niñas tengan un acceso, ¿sí?, puedan aumentar la motivación, la creatividad y el aprendizaje de nuestros niños. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Siguiente, porfis, si quieres la que sigue después del videito. Tenemos una frase muy bonita, sí, es nuestra frase también que utilizamos mucho desde la Fundación, es diferentes somos todos. Que desde nuestros procesos reconozcamos que todos somos diferentes, que todos nuestros niños son diferentes, sí, como seres, somos iguales como seres humanos, pero tenemos características propias diferentes. Es importante que ustedes empiecen a generar esa transformación y repliquen toda esta información con sus compañeras, que las motiven
a capacitarse, porque muchas veces nos encontramos en los espacios de, ¿yo para qué hago eso? ¿Yo para qué si yo ya estudié? ¿Sí? A mí no me interesa eso de la inclusión y nos damos cuenta que son procesos muy importantes en nuestra actualidad, ¿sí? Y qué mejor que nosotros en nuestras unidades de servicio poder propiciar espacios realmente inclusivos. Si nos damos cuenta en la primera charla, hablábamos de inclusión, quizás con alguna terminología errada o algunos procesos cerrados. Hoy nos damos cuenta realmente qué es la inclusión, cuáles son esos procesos de inclusión en nuestro sistema educativo, en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces es importante que ustedes se puedan apropiar de eso y realmente hoy también quiero felicitarlas por generar estos procesos de actualización. Son muy, muy importantes tanto para ustedes como para las unidades en las cuales están. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, profe Vanessa, muchísimas gracias por la presentación del módulo número 3 y sobre todo por lo que estamos cerrando con esta gran frase. Diferentes somos todos, claro que sí, no hay nadie igual y sobre todo en la inclusión y en la diversidad. Invito amablemente a alguna de las madres de familia o de las profesoras que si tiene un aporte para realizar, es decir, si tiene alguna duda, si tiene alguna inquietud o si quiere hacer un aporte significativo a la temática planteada, con mucho gusto. Las escuchamos, puede ser algo muy breve, una opinión. Mientras nuestros que se animen. Profe Diana. No, pues no le escuché, no le escuché. Profe Diana, ¿me escucha? Que si tiene alguna inquietud, que si tiene algún aporte, que si tiene alguna duda o cómo le pareció la temática del día de hoy. Pues el aporte que puedo dar es positivo, me gustó, excelente, despejé muchas dudas, conocí ciertas cosas que conocía, por ejemplo, en el lenguaje de señas, que pensaba que al igual que el braille era universal y pues la profesora ya ahí dijo que no y tiene razón. Y sí, muy, muy interesante, profe, muy interesante. Estoy muy ilustrada con lo que he ido aprendiendo en este taller. Muchas gracias. Gracias, profe Diana. Le damos la palabra a la profesora Virginia. Profesora Virginia, ¿tiene la palabra? Bueno, le diré, profe, le cuento que estoy muy encantada, me gustó demasiado. Mire de que lo que decía la profesora de los niños, hoy me pasó algo con uno de mis niños que tiene problemas. Prácticamente él no es niño mío, pero es el niño de una compañera y quedamos vecinitos. Cuando él escuchó un sonido, ese niño lloró demasiado. Entonces yo ya sé que a mi compañera le voy a explicar lo que nos explicaron ahorita. Ya esto me encantó. Muchas gracias. Muy amable, profesora Virginia, por su aporte. Profesora Iris, ¿tiene la palabra? Muchas gracias por permitirme el uso de la palabra. Mire, en lo personal, entre más aprendo, más me cuestiono y pregunto si como agentes educativos de primera infancia y si la educación formal como tal está respondiendo a las necesidades diferentes de cada ser humano, o si por el contrario no estamos respondiendo a eso, si estamos creyendo que todos son iguales y que todos merecemos la misma forma de enseñar, si estamos ajenos a las necesidades, a los intereses de cada ser humano. Entonces pienso que como sociedad debemos trabajar mucho en eso y cambiar estos métodos y esa forma de pensar como tan indiferente a la caracterización de cada ser humano. Eso me ha hecho reflexionar mucho. Entre más aprendo, más reflexiono y pienso que tenemos que articularnos como sociedad y crear un sistema educativo desde la primera infancia
que responda precisamente a esas necesidades de cada ser humano. Gracias, profesora Virginia. Ahora le damos la palabra a la profesora Street. Profesora Street, ¿tiene la palabra? Pero al clima. Profesora Street, ¿querías comentar algo? Hola, Ya la escuchamos, profe. sí, gracias profesora Vanessa, porque hoy me voy con la frase con que terminamos de diferentes somos todos. Y también aprendí mucho sobre Fernando Andrade, sobre la definición que tiene sobre la discapacidad. Pienso también que como aporte a este seminario, más que capacitarnos, tenemos que comprometernos, tener un compromiso como sociedad para que todos podamos entender eso de diferentes somos todos. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Street. Antes de darle la palabra a la profesora Vanessa para cerrar, estoy haciendo la presentación de la invitación a llenar el drive. Ese drive está en el grupo de WhatsApp. Por favor, necesitamos que amablemente todas las personas que hagan parte del seminario lo puedan completar con su nombre, apellido, número de identificación. ¿Para qué? Para poder generar la certificación respectiva. Profesora Vanessa, entonces le damos la palabra a usted para cerrar el módulo número 3 del seminario taller, la inclusión en la primera infancia. Muchas gracias, profe. Y como lo mencionaba la profe Ingrid, realmente cuando nosotros estamos en constante capacitación nos permitimos cuestionarnos cada día más si realmente los procesos inclusivos responden a, ¿sí? Pero aquí sí quiero resaltar lo importante que es capacitarnos y conocer, porque de esa manera estamos dando nuestro granito de arena para que en nuestro entorno y en nuestro territorio se empiecen a cumplir estos procesos de inclusión. Cuando nosotros nos capacitamos, transformamos nuestra visión y empezamos a cuestionar a los demás, sí, frente a cada uno de estos procesos. Entonces es importante que, como lo mencionaba hace un ratico, que se sigan capacitando, que se apropien de cada una de estas temáticas, que en sus territorios, en sus escenarios, en sus contextos familiares, generen esos procesos de transformación. Cuando nosotros empezamos a aportar ese granito de granito, empezamos a generar conciencia en nuestros familiares o en nuestras personas que están alrededor de realmente ese reconocimiento de los demás como seres humanos. Sí, es muy importante, por eso a mí me gusta muchísimo la mirada de Carlos Escliar, porque nos permite entender que todos somos iguales, ¿sí? Que debo respetar esas diferencias. Ahorita que se vienen las votaciones y todo esto, ¿por qué no aceptar la posición o la vista política de otra persona? Si nos damos cuenta, en las familias hay muchos conflictos, porque unos van de un lado, otros van del otro, ¿sí? Entonces es importante generar esa aceptación para empezar a transformar nuestros entornos y nuestros escenarios y territorios. Muchísimas gracias, mis profes, por cada una de las intervenciones. Me alegra mucho que estén contentos con el seminario, con el taller, con cada una de las temáticas que hemos venido trabajando para ustedes. Y la invitación nuevamente es a que cada una de ustedes traiga un caso especial para dentro de 8 días, para de esa manera poder brindarles más herramientas en sus escenarios, ¿vale? Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, una feliz noche, una feliz semana y nos vemos en 8 días. Vamos a tener unos invitados especiales que también nos van a ayudar muchísimo a comprender y a entender todas estas temáticas desde diversas disciplinas. Correcto, profesora Vanessa, reitero el agradecimiento por parte del equipo pedagógico que estamos realizando el seminario taller La Inclusión en la Primera Infancia por su experticia, a todas las madres comunitarias y a las madres de familia por su proceso de hacer parte de eso. Y como para finalizar, en el grupo de WhatsApp están los 2 videos que la profesora Vanessa nos compartió a todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias, profesora Street, por haber completado ya el formulario. Una feliz noche y que Dios nos bendiga y nos vemos de hoy en 8 días, que es nuestra última clase del seminario taller. Éxitos y que estamos hablando. Feliz tarde. Gracias, bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias. A ustedes.